Bien, iniciamos el trabajo de hoy con problemas relativos a los temas expuestos. Entonces escribimos problemas referidos a ondas, que fue el primer tema que analizamos. Entonces vamos a anotar el primer problema. Calcular la velocidad con que se propaga un movimiento ondulatorio y su periodo es de 0,4 segundos y su longitud de onda 20 centímetros. Bien, problema sencillo, pero para ir calentando las fórmulas. Veamos los datos entonces que debemos registrar. Entonces tenemos datos. Por un lado tenemos calcular la velocidad, representamos con V. Periodo es la letra T mayúscula, 0,4 segundos. Y longitud de onda es el símbolo lambda de 20 centímetros. Muy bien. Los cálculos empiezan ubicando la fórmula longitud de onda igual a la velocidad por el periodo. De aquí despejamos velocidad y tendríamos longitud de onda dividido para el periodo, lo que significa dividir 20 centímetros para el periodo 0,4 segundos. Entonces la velocidad 20 para 0,4 sería 50 centímetros sobre segundos. Bien, esta sería una respuesta de la velocidad de propagación de la onda. Resuelto el primer problema, vamos al segundo. Entonces tendríamos problema 2, la velocidad de propagación
de un movimiento ondulatorio es de 20 metros por segundo. Si la frecuencia del movimiento es de 4 vibraciones por segundo, vibraciones, se pone bip, puntos sobre segundo, calcular literal A, longitud de onda del movimiento, longitud de onda del movimiento y literal B, periodo del movimiento. Bueno, tengo entonces el segundo problema. Vamos a extraer los datos. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, una velocidad de 20 metros sobre segundos. Tengo una frecuencia, eso es letra F minúscula, 4 vibraciones por segundo. Se acostumbra a escribir esto como 4, 1 sobre segundos. Esa expresión también se le llama hertz. ¿Han escuchado eso, no? La frecuencia se mide en hertz. Bueno, nos piden la longitud de onda y nos piden también el periodo. Dos preguntas. Vamos a los cálculos. Bien. Para el literal A, que nos piden la longitud de onda, entonces hay una fórmula que trabaja con la frecuencia. Longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, por lo que debemos reemplazar 20 metros sobre segundo dividido para la frecuencia 4, 1 sobre segundo, que se lee vibraciones por segundo, o hertz. Se elimina el segundo y me da una longitud de onda de 5 metros. Esta sería ya una respuesta. Para literal B, que nos piden el periodo, recordamos que el periodo equivale
a dividir 1 para la frecuencia. Es decir, que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Sería 1 dividido para 4, 1 sobre segundo, lo que nos da un periodo de 0,25 segundos. Esto también es una respuesta. De esa manera resolvemos el problema 2. Vamos al 3. Problema 3. En un movimiento ondulatorio, la distancia entre dos puntos consecutivos está llegando alguien interrumpiendo. ¿Quién es? Menéndez Braulio. Menéndez Braulio, atrasado. A ver, estamos entre dos puntos consecutivos que vibran en fase. Es de 4,5 metros. Si la frecuencia es de 25 vibraciones por segundo, determinar la velocidad con que el movimiento se propaga. Bien, tengo ahí el tercer problema. Registramos los datos. Estos datos entonces corresponden a los siguientes. La distancia entre dos puntos consecutivos que vibran en fase, eso se llama longitud de onda. 4,5 metros. La frecuencia 25 vibraciones por segundo, que ya sabemos se puede escribir 25 1 sobre segundo. Y me piden determinar la velocidad. Hacemos una figura para entender esto de la fase. Entonces hacemos lo siguiente. Trazamos un plano cartesiano. Vamos a suponer este es el eje X y el vertical pues el eje Y.
Entonces tenemos que referirnos. Este eje sería el eje y este sería el eje X, punto cero. Vamos a ubicar algunos puntos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y para arriba pues vamos a indicar un punto arriba y otro punto abajo. Entonces vamos a trazar una onda más o menos por aquí. A ver, más o menos por aquí. Trazamos la onda dándole otro color. Lo hacemos a pulso, una onda, ¿no? Bueno, es lo que ocurre con una onda, es una curva, ¿no? Entonces, esto que he marcado aquí, para tener la idea, ¿no? Este punto y este punto de acá están subiendo y bajando al mismo tiempo, o sea, igualitos. Este baja y sube igual que el de acá. Baja y sube igualitos. Mientras que el uno baja, este punto que está en la parte más baja de la onda, en cambio sube. Entonces los que están en fase son los que bajan y suben iguales. Entonces a esta distancia entre los dos puntos que vibran en fase es lo que llamamos longitud de onda. Esto le llamamos longitud de onda. Entonces voy a trazar esa distancia de aquí hasta acá. Esto es lo que llamamos longitud de onda. Es para que usted tenga la idea de qué es lo que llamamos longitud de onda. Es una distancia de dos puntos que vibran en fase. Bien. Entonces, vamos a los cálculos. Ponemos aquí abajito cálculos. Lo que nos preguntan es la velocidad. Y entonces, recordamos la fórmula de longitud de onda igual a la velocidad sobre frecuencia. De aquí despejamos, lo que buscamos es velocidad. Y esto sería longitud de onda por frecuencia. Es decir, 4,5 metros por la frecuencia 25, 1 sobre segundo. Lo que nos da una velocidad de 112,5
metros sobre segundo. Esta sería la respuesta. Bien, tenemos ahora sí clara la idea de cómo es que se resuelve este problema y por qué a esa distancia se le llama longitud de onda. Terminamos el problema 3. Vamos al problema 4. Una cuerda realiza 384 vibraciones por segundo. Si la longitud de onda del sonido producido es de 0,88 metros, calcular la velocidad con la que se propaga el sonido. Bien. Registramos los datos. Y estos serían los siguientes. La frecuencia 384 vibraciones sobre segundo. Y esto ya sabemos, se escribe 384 1 sobre segundo. Longitud de onda 0,88 metros. Y me preguntan la velocidad. Entonces tendríamos que hacer los cálculos para hallar esa velocidad. Entonces ya sabemos que la velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda 0,88 metros por la frecuencia 384 1 sobre segundo. Nos da un valor de 337,92 metros por segundo. Es la velocidad del sonido, posiblemente en nuestro medio a una temperatura baja. Normalmente el sonido se considera que a temperatura de unos 20 grados centígrados está por 340 metros por segundo.
A ver. Bien. Entonces, está en un rango aceptable, 137.90, Para el micrófono. velocidad del sonido. ¿Alguien tiene abierto el audio? Por favor, ciérrelo. Bien, problema sencillo solamente de reflexionar respecto a la velocidad del sonido, ¿no? En los problemas que no nos dan la velocidad del sonido, como es una onda longitudinal, en nuestro medio atmosférico estamos hablando de 340 aproximadamente metros por segundo. Si el sonido ya se propaga en el interior del agua, o sea, por ejemplo, dentro de una piscina, que usted golpee dos piedras, la velocidad de propagación aumenta ahí porque es un medio más denso. El agua tiene mayor densidad que el aire. Estamos hablando de unos 1300 o 1400 metros por segundo en el agua, depende de qué tipo de agua es. Si es agua limpia o agua que tiene algún tipo de ingrediente y la vuelve más densa. Bueno, eso se estudia más de densidades en el capítulo de física que se llama hidromecánica o hidrostática. Bien, vamos al problema 5. Problema 5. Esto está en el texto de página 134 del libro de física. Los que están haciendo el seguimiento en el texto. Pero el problema dice lo siguiente. Se sujeta una cuerda y luego se genera ondas transversales con una amplitud de 10 centímetros, cuya velocidad de onda es de 8 metros sobre segundo y una frecuencia de 2 Hz. Si inicialmente la mano está arriba y desciende. Determinar literal A, la ecuación de la onda desde la posición que se sujeta a otra que se encuentra a 2 metros. Literal B, suponiendo que la cuerda se mueve libremente
existe ningún tipo de interferencia, hallar la longitud de onda y el número de onda. Bueno, ahí tengo el texto de este problema 5. Veamos qué datos podemos extraer para trabajar en este problema. Entonces escribimos datos. Amplitud es el primer dato que vemos y eso se lo simboliza con la letra A mayúscula. Significa amplitud. 10 centímetros. En metros sería 0,1 metros. ¿Qué más tenemos? Velocidad de onda. 8 metros sobre segundo. Tenemos frecuencia. 2 Hz. 2 Hz se escribe Hz y equivale a decir 1 sobre segundo. Es lo mismo que decir 2 vibraciones por segundo. ¿Qué más? Hay un punto X, o sea, en el eje X, 0. Esto significa inicio. Pongo entre paréntesis para que tenga como registro. Y hay otro punto para X también, de 2 metros. Este es el otro punto, ¿no? Otro punto. Bueno, por ahí están los datos. Veamos una figura. Para entender esto, hacemos una figura. Construimos un plano cartesiano. Para graficar la onda, ¿no? Entonces tenemos, igual que el gráfico anterior, eje X y eje Y, ¿verdad? Este es el eje Y y este es el eje X. Aquí estaría el punto 0. Bien. Asimismo marcamos algunos puntos, 1 igualitos, 2, 3, 4, 5. Y en la parte de arriba, un punto, y abajo, otro punto.
vamos a graficar una onda de tal manera que empecemos arriba, dice, ¿no? O sea, dice la mano arriba, se entiende que es una cuerda que empieza por arriba, sigue por aquí, luego da la vuelta por aquí, sigue por acá, manteniendo esa altura, ¿verdad? Y luego sigue así. Ese vendría a ser la onda que empieza por arriba. Entonces, ¿cuál sería la longitud de onda que debemos considerar? Serían los puntos que estarían, a ver, vamos a ponerlo otra vez negro. Este punto de aquí estaría bajando y subiendo igualito que el de acá. Correcto, entonces esto vendría a ser la longitud de onda. Desde aquí hasta el otro punto. Vamos a graficarle bien. Entonces tendríamos, esto vendría a ser la longitud de onda. Muy bien. Entonces, el punto inicial está en el eje Y, x igual 0, ¿no? Y el otro punto, que llamamos x', 2 metros, está más o menos ubicado por aquí. Por aquí estaría el punto x', ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? Aquí estaría entonces el punto 2, ¿no? A 2 metros. O sea, cada división vale 1 metro. Bueno, seguimos. Pasamos a la siguiente pizarra para hacer los cálculos por el espacio. Entonces tenemos cálculos. Para responder al literal A, tenemos en el inicio aquí consideramos que x vale 0, ¿no? Hay una fórmula, en este caso nos dice el valor y, borramos esto porque no me salió bien esa y. El valor y, o sea, en el eje y, resulta de multiplicar la amplitud por el coseno de 2pi por la frecuencia, eso multiplicado por posición x dividido para la velocidad menos el tiempo. Esta es la fórmula para hallar la ecuación de la onda. Si reemplazamos, tendríamos y igual a la amplitud
0,1 metro por el coseno de 2pi por la frecuencia. Esto es 1 sobre segundo, que era el 2 Hz, ¿verdad? Y por X, que vale 0, sobre 8 metros por segundo, que era la velocidad, menos el tiempo que no se tiene, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que ha transcurrido en la propagación de la onda? Entonces, siguiendo los cálculos, tendríamos 0,1 metros por el coseno de 4pi sobre segundos por, aquí daría 0 menos t, solamente quedaría menos t. Luego me quedaría 0,1 metro por el coseno de un ángulo negativo, 4pi por t. El segundo se elimina con la unidad de tiempo, que también es segundo. Entonces queda 4pi por el valor del tiempo. Tengo un ángulo negativo, entonces como coseno de cualquier ángulo que tenga valor negativo, por ejemplo, coseno de menos a, o cualquier letra, pongamos coseno de, para no poner a, coloquemos otra letra. A fin de no confundirnos con la amplitud que le pusimos a. Por ejemplo, C es igual al coseno del mismo ángulo, pero positivo, C. Esto es en trigonometría, ¿no? En trigonometría. Entonces, podríamos decir que Y es igual a 0,1 coseno de 4pi-t metros. Este sería el valor de Y
en el inicio. O sea, esto ya es una respuesta que nos piden en la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces va a depender es del valor del tiempo. Si el tiempo es 0, vamos a suponer que inicia ahí recién la onda, 0. Entonces sería coseno de 4pi. Y el coseno de 4pi equivale a 720 grados. Coseno de 720 grados es 1, ¿no? 1 por 0,1 me da 0,1 metro, o sea, los 10 centímetros. Corresponde a la amplitud, o sea, el punto máximo que se despliega la onda hacia arriba. O sea, va a depender del tiempo al inicio, ¿no? Bueno, entonces tengo ya en el inicio. Vamos al otro punto. En el otro punto sería en el otro punto ahí tenemos el valor de x igual a 2 metros que está en los datos, ¿no? Entonces allí el valor y sería 0,1 metro, que es la amplitud, por el coseno de 2pi por 2, 1 sobre segundo, por 2 metros dividido para 8 metros por segundo. Menos t. Lo que hice fue reemplazar, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a 0,1 metro coseno de 4pi sobre segundo por 0,25, se elimina el metro, ¿no? 0,25 segundos menos el tiempo. Bien, aquí tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Y igual a 0,1 metro por el coseno, y vamos a multiplicar por 4pi. Entonces me va a quedar pi menos 4 pi t. Ya, si desarrollamos eso, pi sobre 4pi, tendríamos como coseno de pi menos 4pi t
Si desarrollamos eso, va a quedar por trigonometría sería cos de pi por coseno de 4 pi t más sen de pi por el seno de 4 pi t. Esto es trigonometría, ¿verdad? Me imagino que han visto coseno de la diferencia de dos ángulos, A menos B, por decir, ¿no? Entonces el coseno de pi es como decir coseno de 180 grados. Esto da menos 1 por el coseno de 4 pi t más seno de 180 es 0 por el seno de 4 pi t. Entonces la segunda parte, como un factor es 0, da 0. Y este me va a quedar solo menos coseno de 4 pi t. Bien, entonces el valor de y va a ser igual a 0,1. A ver, borramos esto. Este paréntesis no va todavía. 0,1 metros por, aquí sería menos coseno de 4 pi t, lo que significa, ahora sí el paréntesis, que la ecuación sería menos 0,1 por el coseno de 4 pi t metros. Esta sería la respuesta para el segundo punto. Como ven ustedes, sale negativo y de acuerdo a la gráfica justamente está en la parte baja. Si el tiempo es 0, ¿no? En el tiempo 0, un punto está arriba y el otro punto está abajo. En el mismo tiempo. O sea, estamos viendo cuál es el desplazamiento vertical que tiene un punto o también el otro en el mismo tiempo, a la misma hora, ¿no? Muy bien, hemos llegado por el tiempo a la parte final. Nos falta el literal B, contestar, porque solo hemos trabajado en el literal A. Hasta ahí la clase de hoy.